Marcamos, por ejemplo, la posición de una línea de tierra. Vamos a marcar, por ejemplo, la posición de una vertical, luego la posición de otra vertical correspondiente a un perfil. Vamos a marcar, por ejemplo, la línea del horizonte. Y vamos a marcar, por ejemplo, la posición de un cuadrilátero, por ejemplo, que venga por aquí. Ese cuadrilátero va a corresponder realmente aquí a lo que es la posición del objeto. Entonces tenemos que este es el cuadrado. Bueno, con el trípode no podemos bajar la regla. Más o menos estaría por aquí un cuadrado. Entonces representamos el cuadrado en perspectiva, que tiene los puntos A, B, C, D. Entonces, si mantenemos que esta es la fuga, pues el cuadrado, su perspectiva viene hacia aquí, ya que está en una posición frontal. Ahora hacemos una línea a 45 grados, que se supone que es esta, si el cuadrado está bien hecho, 45. Y ahora por V es donde tenemos que hacer, imaginando que esta sea la posición de la dirección de donde está V, entonces como va a ser de cuadro inclinado, V está por aquí. Entonces lo que hay que hacer es un abatimiento de V. Si mantenemos, por ejemplo, que V está su proyección ortogonal, vamos a poner por caso aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, que sea esta distancia, o sea que V está aquí. Eso quiere decir que al hacer por aquí una paralela, por aquí una paralela, bueno, luego proyectamos los puntos, vamos a hacer primero la ortogonal, y ahora tenemos al hacer la ortogonal que las verticales tienen la fuga en F2, mientras que las ortogonales no son ortogonales al cuadro, sino las que están en el plano del suelo, tienen la fuga en F1. Bueno, tenemos V abatido hacia un lateral y ahora hacemos centro en F1 con la distancia F1V y pasamos esa distancia aquí arriba mediante un arco. De centro F1, distancia F1, V. Bueno, supongo que está saliendo todo, sí. Tenemos entonces V, el primer abatimiento, V1 y aquí V2, segundo abatimiento. O sea, aquí hicimos distancia desde F1 hasta V, con el compás cogimos, hicimos aquí el arco hasta que cortara a la vertical en este punto. Bueno, aprovechando esto ya vemos todo en el perfil para tomar las medidas. En vez de colocarlo aquí lo vamos a desplazar un poco más. Eso no varía para nada la perspectiva. Entonces voy a decir, lo voy a colocar aquí. Aprovecho ya esta línea hasta aquí. Traigo por aquí la vertical. Traigo por aquí la posición de V y su proyección ortogonal sobre el cuadro, que es punto principal P. Viene por aquí, sigue por aquí y mantengo la misma distancia. O sea que cojo esta distancia, la coloco aquí, V, coloco también aquí la intersección de estas dos líneas, me da aquí la línea del horizonte, H, en un perfil, pongo H', esto es H real, y por último tengo aquí el cuadrilátero. Entonces si hago una paralela por aquí, por V, lógicamente ya sé que es una línea a 45 grados, entonces coloco aquí esto, y ahora puedo hacer aquí la línea a 45 grados, y aquí pasarla hacia el otro lado. O tanto si la necesitamos hacia un lado, si la hago hacia este lado ya uno con esto y ya tengo ahí el cuadrilátero. Bueno, tenemos entonces ya el cuadrilátero, viene desde esta fuga, que es un punto de medida también, vamos a llamarle F3, y unimos este punto con este. Y tenemos que la perspectiva del cuadrado viene de este punto a este. Con lo cual, haciendo dos horizontales, ya que son líneas paralelas a la línea de tierra y a las aristas de lo que va a ser el prisma, yo tengo que la perspectiva de este cuadrado pues es esto.
una vez ya que tengo la perspectiva del cuadrado, ahora tengo que hacer las alturas. Entonces, vamos a darle aquí. Entonces, si mantenemos que esta es la dirección para la línea del horizonte, necesariamente las verticales deben caer exactamente aquí. Que este triángulo, como ya sabemos, es el mismo que dibujamos aquí, con lo cual bastaría por aquí con hacer una horizontal hasta que cortara aquí. Y ahí tenemos FSU2 en un perfil. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que realmente aquí está la traza y que si proyecto el cuadrilátero, pues voy a proyectar el cuadrilátero sobre el perfil. Entonces proyecto esta primera línea, me cae aquí, y la segunda me cae aquí. Eso quiere decir que la perspectiva de este cuadrilátero en el perfil es esta franja. Por tanto, alineando con V, ya tengo que necesariamente debe quedar, voy a poner otro color, para diferenciar, tiene que quedar sobre esta línea. Y tiene que quedar sobre esta otra. Bueno, ahora ya sabemos que realmente la perspectiva de ese cuadrilátero está sobre esta franja. Y sabemos también que el cuadrilátero este sale de esta traza y sigue esta dirección. Entonces ya marcamos esa dirección. Y ahí la tenemos ya el cuadrilátero. O sea que realmente la base será esta. Eso quiere decir que la perspectiva de esos puntos podría comprobarlo de esta manera. Si hago centro en este punto que llamaré M, con la distancia, este es el punto A, entonces A corresponde a este, y también este punto, el C, vamos a fijarnos solo en el A', entonces concentro en M, distancia MA, hago un arco, y necesariamente al hacer por aquí una horizontal, pues debe caer aquí. De igual forma, igual que hice esto con centro en M, al hacer aquí centro, hacer un arco debe caer sobre la horizontal que pasa por este punto. Bueno, esto depende mucho de la precisión que hayamos cogido para hacer todo. Bueno, a partir de aquí lo que hago es el tramo correspondiente a las escaleras. Sabemos que su fuga está aquí, proyectado aquí. Por tanto, las verticales vamos a hacer que el objeto llegue hasta aquí. Vamos a mostrarlo por debajo del horizonte. Entonces, haciendo una paralela a la línea VF2, cogemos aquí una paralela. Entonces, hacemos aquí, por ejemplo, este detalle. Tenemos, por ejemplo, que va a llegar hasta aquí. Vamos a hacer que llegue hasta el plano del cuadro, así ya es un punto resuelto. Así ya tenemos el prisma donde va a entrar. Entonces este es el cilindro. El cilindro en una proyección lateral. Bueno, pues de repente tenemos la base del cilindro que se proyecta aquí. También podemos obtener este punto que ahora sabemos que necesariamente cae al alinear con esto. Vamos a hacer este de aquí que se ve más claro. Corta aquí. Por tanto, lo que tendré que hacer por ahí es una horizontal. La perspectiva de este punto caerá sobre esta línea. Es la parte más alejada. Y ahora las verticales siguen esta dirección hacia abajo y su fuga es esta. Entonces desde FSU2 alineo con cada uno de los vértices de la base del cuadrado. Y ya tengo aquí las 4 líneas verticales sobre
ese cuadrado, o realmente es un cuadrado que forma ahora un prisma. Bueno, esto sale de aquí y como está tocando directamente al plano del cuadro, ya no hay que unirlo con esto, es esa misma línea. Entonces, una paralela al horizonte, hago por aquí esa línea y ahora tengo que realmente la cara anterior es esta, por lo tanto el punto es este y es este. Y debe fugar necesariamente a la misma fuga sobre el horizonte, por tanto la fuga será F sub 1. De manera que este punto también está alineado con este y con F sub 1 y este también, con lo cual ya tenemos el prisma. Bueno, como queremos hacer algunas escaleras más, no importa que la traza esté aquí, podemos bajarlo más y decir, pues ampliamos, nos acercamos un poco, ahora ya no necesitamos ver esto ni lo de arriba. Vamos a ampliar, por ejemplo, las escaleras, ya que va a ser un tramo cilíndrico, pues por ejemplo, al doble. Entonces cogemos esta medida, aunque no sea el doble, más o menos. Ya que no estamos tomando medidas, no tiene sentido decir el doble. Vamos a hacer más o menos casi el doble. O sea que el tramo cilíndrico, aunque quizás sea demasiado largo, es este. Y por aquí una paralela. Vamos a llegar, por ejemplo, hasta esta línea. Bueno, entonces de repente la traza está aquí y la tomamos en consideración para hacer este cuadrado que en un perfil corresponde a esto. Pero eso no importa. Nosotros esto lo cogemos a la altura que queramos. Lo que sí ahora, lo que está claro es que la base de la figura ya no va a corresponder a este punto, sino que va a corresponder a este punto. Entonces ahora proyecto ese punto mediante una paralela a la línea de tierra. Eso quiere decir que el prisma va a llegar hasta aquí. Entonces realmente va a cortar aquí y aquí. Fuga hacia F sub 1, corta aquí. Corta aquí y aquí una horizontal. Bueno, ya tenemos entonces ahí el prisma. Ahora por último ya hacemos la división de esa figura. Entonces, si por ejemplo dibujamos una circunferencia, aquí nos queda un poco pequeña esta, pero bueno, nos sirve de referencia, ya que si dejamos la misma ampliación en cada esquina, realmente observamos que el cuadrado, pues realmente si fuera un cuadrado llegaría hasta aquí. Por lo tanto, esta línea era más hacia aquí, pero bueno, lo corregimos así a mano. Entonces estas distancias más o menos ya son iguales y ahora sabemos que esto es un cuadrilátero. Un cuadrilátero que es un cuadrado. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Para hacer la división ahí en partes iguales. Ahora tenemos la circunferencia, una concéntrica por aquí. Que viene por aquí. Y hago las divisiones. Me interesa, por ejemplo, marcamos bien los 4 puntos de la base, que son este. Y lo mismo los de la parte superior. Hacemos bien el cilindro correspondiente a esta línea que irá hacia allí, que es la línea 45 grados, y aquí también, y hacia F sub 1. No tiene por qué coincidir en la vertical, y ahora aquí sí que hacemos la horizontal. Entonces tenemos una elipse que pasa por estos 4 puntos. Entonces marcamos, debe entrar tangente, tangente y aquí igual. Bueno, una vez ya que tenemos en este cuadrilátero, hacemos lo mismo para el de arriba. Diagonales, horizontal, por el punto de intersección,
y línea que une F1 con centro, marcando aquí puntos para los cuadrantes por donde entra tangente la elipse. Aquí se amplía un poco y viene por aquí. Entra tangente, se vuelve a ampliar aquí, sale tangente de ahí, se estrecha por aquí y viene por aquí. Tenemos la circunferencia superior. Si ahora lo que hacemos es unir F2 con la circunferencia, debe ser tal que es tangente también a la elipse. O sea que ambas deben ser tangentes, lo mismo la circunferencia, que realmente también aquí abajo es una elipse, lo que pasa que es menos excéntrica. Entonces también hago la tangente a esa elipse que parece una circunferencia. Y ya tengo la perspectiva del cilindro.